transformado a una sociedad, que la han enfermado, y vamos a transmitir el mensaje del expresidente Pepe Mujica para que conozcamos más a fondo cuáles son los valores, cuál es la forma de gobernar, cuál es la regla para poder salir adelante, para encontrar un rumbo, para encontrar esa referencia que necesitamos los guatemaltecos. Mientras tanto, vamos a ver los titulares de hoy 20, pero sí queremos dejar claro que estamos a 16 días de las elecciones y que hay celebración, hay mucha expectativa en todo el interior de la República, pero Prensa Libre hoy tiene precisamente un tema muy importante en cuanto a que aumenta en 389% la migración a Estados Unidos durante los últimos 13 años. Bueno, creemos de que este estudio no refleja una certeza real, es un estudio hecho por una empresa. En Guatemala, según ellos, pues hay 700,000 guatemaltecos. Nosotros sabemos y nos conocemos como guatemaltecos y creemos de que en Estados Unidos superamos más de 1,5 millones de guatemaltecos. Cuando comentamos, incluso también en México, porque también hay guatemaltecos en México trabajando, la migración ha sido un flagelo, una forma de mantener incluso la economía de este país. Las deficiencias empresariales se han logrado ocultar a través de la migración que nutre y que ayuda a la economía del país con más de 5,000 millones de dólares anuales, superando a las divisas del café, incluso pues a las del azúcar misma. ¿Por qué hacemos mención de este hecho de la migración? Pues está acá. ¿Por qué decimos de que no son 700,000, son más de 1,5 millones de guatemaltecos? Es porque nosotros los guatemaltecos en los otros países pasamos desapercibidos, no tenemos una organización, no tenemos tampoco representación del Estado. El Estado a través de sus sedes diplomáticas ha sido pues utilizado por los grupos de poder para mantener en el anonimato la cifra verdadera de la migración. Los grupos de poder económico quieren negar que Guatemala ha sido lastimada y ha sido prácticamente desplazada, o sea que los ciudadanos, los empresarios de este país se niegan a aceptar que millones de guatemaltecos han tenido que emigrar porque ellos han sido incapaces, a pesar de todos los privilegios que tienen, a pesar que en Guatemala los monopolios son los que dominan la economía y también la política y las políticas sociales de este país, a pesar de que ellos acaparan todos los rubros más importantes en la economía, pues ellos han sido los responsables de la migración de millones de guatemaltecos. A pesar que tienen las mejores tierras en la costa sur, aunque digan que es el 3%, pues ese 3 es el 100% de las mejores tierras de Guatemala. Pero ellos saben que dar a conocer y decir la verdad que hay más de 1,5 millones de guatemaltecos en Estados Unidos atenta contra su imagen y atenta contra tanta mentira que le dicen al pueblo de Guatemala a través de los anuncios de Prensa Libre, El Periódico y otros diarios como Siglo XXI y otros más, medios de comunicación que se nutren de una pauta, de un comercio, de una forma de atacar al ciudadano a través de mentir, ocultar la verdad, pero a cambio ellos reciben grandes cantidades en anuncios que simplemente en muchos de los casos incluso se anuncian los monopolios, sobre todo como la minería o el cemento o la empresa eléctrica o los aceites vegetales o la misma azúcar de Guatemala. Así es de que dejamos claro que estos datos que están presentando no reflejan una certeza, no reflejan el porcentaje que en Guatemala residen los guatemaltecos en Estados Unidos. De todas maneras, pues tiene sentido, aumentó en un porcentaje incluso, pues sabemos de que desde hace muchos años, ya desde antes del 2000,
había más de 1 millón de guatemaltecos en los Estados Unidos. Mientras tanto, ¿por qué decimos? Porque en los Estados Unidos no están registrados los guatemaltecos. Vivimos de una manera clandestina, encontramos incluso empleos y trabajamos de una forma muy individual porque no estamos organizados, porque las embajadas están secuestrados por los grupos empresariales. Las embajadas solamente funcionan para beneficio empresarial y ni eso hacen bien, ni eso realizan bien. Así es de que vamos por favor con el otro tema que queríamos comentar el día de hoy, pero este tema es precisamente de las elecciones. Lastimosamente, otro año más y los migrantes que merecen un voto, que merecen tener parte, voz y voto en estas elecciones, pues no tendrán esa oportunidad. A nivel migración, pues podrían existir incluso hasta 2 millones de guatemaltecos fuera de Guatemala, porque hay una gran cantidad también trabajando en Europa, otra gran cantidad están trabajando incluso en algunos países de Sudamérica y también pues en México o Canadá. Así es de que fácil podríamos rebasar 2 millones de guatemaltecos y tristemente pues no se les da ese derecho, porque ellos son parte de esta economía, ellos son parte de un desarrollo que, aunque de alguna manera en Guatemala ese dinero es secuestrado a través de un cierto consumo de las empresas que dan el servicio de transferencias monetarias, pues los familiares rápidamente son atacados para que entren en un jueguito de consumo a través de diferentes almacenes que dan pagos. Pero bueno, por último, en el caso pues de la migración, es necesario que en las próximas elecciones los migrantes tengan derecho a voto. Es muy importante, sobre todo por las cantidades que tenemos. En cuanto a las elecciones mismas, a estos 16 días, pues hay algunos grupos, precisamente los grupos empresariales, están tratando de, en conjunto con algunas organizaciones campesinas, se unieron para, pues de alguna manera, hay un interés, y a mí me parece muy sospechoso, que abogados del sector empresarial pues estén buscando accionar contra partidos políticos, contra 3 partidos políticos. Y por el otro lado, pues las organizaciones anuncian protestas. Algunas organizaciones que están ya ligadas a lo que es a la Unión Europea, a la embajadora Estela XX, porque el apellido es complicado. Esta señora pues han estado en ciertas reuniones secretas con el G13 y están gestando algún tipo de debilitamiento porque no les conviene el candidato de alguna manera que puede representar desarrollo para Guatemala o que puede representar una amenaza para la minería. Los empresarios con muchas organizaciones del campo en algunos momentos pues se unen, pero no precisamente porque busquen un beneficio del pueblo o de la población o del ciudadano, sino que se unen muchas veces los intereses económicos. Cuando vemos que la minería en Guatemala está haciendo de alguna manera una defraudación y un contrabando, pues entonces hay organizaciones que se dejan comprar por el grupo empresarial para detener ese privilegio que han tenido durante los últimos años a través de las 368 licencias mineras que le otorgaran al grupo empresarial y que ellos niegan tener relación con muchas de estas mineras, pero que en la realidad, si no fuera por el grupo empresarial, esas mineras en Guatemala jamás hubieran sido autorizadas. Para ir entrando en el tema de cómo las organizaciones campesinas identifican y se unen hacia este grupo empresarial, precisamente es porque países de Europa, la mayoría del G13, todos están vinculados a las actividades mineras. Todos los países ricos del mundo
extraen de varios países pobres como Guatemala, extraen sus minerales, el oro, la plata, el níquel, el uranio, el platino, el jade, el mármol. Hay países de Asia que les gusta mucho el jade, como Taiwán, que está dentro de este grupo también, aunque no está en el G13, pero también están dentro de los que explotan y exportan de una manera de contrabando nuestros minerales, nuestras riquezas naturales. Lo denunciamos y lo decimos así porque atrás de todo esto no hay otra razón. ¿Por qué? Porque saben que el destino, que el futuro de la minería se está jugando este 6 de septiembre. El futuro de la energía eléctrica se está jugando este 6 de septiembre. ¿Por qué el futuro de la energía eléctrica? Porque estos grupos de poder económico, que generalmente son la banca, son el azúcar, son la palma de aceite, o son el cemento, o el gas propano, o son los combustibles, al final ellos son un pequeño grupo, una cúpula, que utiliza a organizaciones civiles y sociales como las utiliza la Unión Europea. Cuando vemos que la Unión Europea no se pronuncia contra los monopolios mismos, cuando vemos que la Unión Europea no se pronuncia, no dice nada del contrabando de nuestra riqueza, cuando no dice nada por ese 1% que no pagan, porque no pagan ni el 1%, porque no son correctos y no son transparentes en los pesos y en las formas como están exportando nuestra riqueza, por lo tanto no pagan ni el 1%, porque mienten en las cantidades de pesos, o mienten en las cantidades de porcentajes de minerales, o mienten en la forma como presentan las exportaciones de minerales con una póliza a través de lo que es ley Maquila, que esa ley Maquila les permite exportar como tierras minerales y dicen ellos que van a regresar como forma de materia prima y que por eso se va en bruto. Cuando vemos todos estos detalles y que la Unión Europea no se pronuncia al respecto, cuando no se pronuncian porque las hidroeléctricas no pagan nada por el uso del agua, y cuando no se pronuncian porque las comunidades se quedan sin agua, y no se pronuncian cuando las hidroeléctricas no le dejan ningún beneficio a las comunidades, y que cortan o hacen represas para detener el agua por días, horas, semanas o meses. Cuando vemos ese tipo de hechos, entonces tenemos una conclusión. Por lo menos hay un criterio que atrás de todo esto hay una conspiración contra el pueblo de Guatemala. Y la conspiración consiste en seguir explotando y contrabandeando todas las riquezas de este país. La conspiración consiste en el desplazamiento migracional y en el desplazamiento de las comunidades en las mejores tierras de Guatemala. Esa es la verdad. Y cuando la Unión Europea y muchos otros países callan y no dicen nada de todas las mentiras que transmiten en sus medios de comunicación, esa es una conspiración contra el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala ya sabe por quién votar este 6 de septiembre y ahí lo voy a dejar. Porque solo quise relacionar a las organizaciones que están llamando a un paro, que se unieron con el CACIF, porque los abogados del CACIF, o por lo menos abogados de las élites económicas, voy a exonerar al CACIF para que no vengan después con demandas. Los abogados de las élites económicas están actuando simultáneamente, paralelamente, bajo un objetivo con las otras organizaciones, en este caso campesinas algunas y de origen o fundación social. Pero todos ellos callan muchas de las injusticias que permanentemente vive la gente del campo, que vive la gente de las comunidades que son afectadas por estos megaproyectos. Así es de que todos a votar este 6 de septiembre porque las elecciones son importantes, porque son una única forma para lograr un consenso y una unidad, que es la que nos va a llevar realmente hacia el cambio y acompañar al gobierno que sea, al ganador, al partido que quede, acompañémosle
guiémoslo y exijámosle, pongámosle la hoja de ruta que queremos, porque no es a través de estar en este momento, a 16 días de las elecciones, estar haciendo este tipo de pretensiones cuando ya la impresión de las papeletas y cuando vemos que también pues ya está más de 335 municipios que están prácticamente celebrando lo que se viene con las elecciones. Así es de que aquí vemos, por ejemplo, acciones ante TSE y Corte Suprema de Justicia. Ahí se piden anular a 3 partidos. Y estos son los abogados de los sectores de los monopolios. Ahí está Helen Mac también, que representa a ese grupo, ¿verdad? También entonces aquí vemos las organizaciones. Este es en otro diario de los grupos de élite económica. Dice, anuncian 3 días de movilizaciones. Y precisamente estos 3 días de movilizaciones van a ser utilizados por los abogados de las mismas élites económicas. Ahí anuncian 3 días y piden anular a 3 partidos. Esto es simultáneamente, paralelamente, se unió la derecha con la izquierda, como le llamamos, y ahí hay un trabajito bastante interesante, un trabajito que si lo analizamos así fríamente, vemos cómo en conjunto pues están trabajando los abogados de las élites económicas con los señores que están anunciando 3 días de movilización. Se unieron y están patrocinando. Estoy seguro que en esto hay dinero de la Unión Europea, hay dinero de los sectores económicos empresariales, y pues ese es el verdadero objetivo, es de alguna manera criminalizar las mismas elecciones, justificar algunos actos de violencia el día 6 de septiembre, para luego quien gane, que saben ellos no van a lograr detener ese triunfo, pero para que de todas maneras cuando gane entre de una manera debilitado. Esto es algo muy real y muy lógico, porque lo hemos estado viendo, esto lo han venido trabajando de una manera muy fina y tienen más o menos un año de estar ya trabajando esto. Lograron un consenso a través de una mesa que el día de hoy, por cierto, se van a reunir los de la macrosanta mesa, no sé cómo es que dice Karina, pero eso de la vaca macrosanta mesa, una cuestión así. Bueno, las vacas sagradas se van a reunir el día de hoy precisamente para afinar detalles de ver cómo debilitar al gobierno que llegue. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Es una forma para que no llegue un partido que lleva a la cabeza a alguien que tiene un criterio y un carácter y que saben ellos perfectamente que no lo van hasta cierto punto chantajear o doblegar, o no van a pactar sus demandas. ¿Qué demandas quieren ellos? Privilegios, ley maquila, quieren que todas sus empresas no paguen impuestos, quieren que el Estado cumpla. ¿Y cómo puede cumplir el Estado si hay más de 2,000 empresas que están exoneradas de todo tipo de impuestos? ¿Cómo quieren que el Estado cumpla si aparte de eso se están llevando nuestra riqueza mineral, que por lo menos podría servir para pagar deuda externa e interna, pero se la están llevando en nuestras narices? Y eso, no crean ustedes que sale así libremente al 1%. Eso le queda a un grupo empresarial de Guatemala un porcentaje muy alto de las ganancias que genera esa actividad extractiva de nuestro patrimonio. Un patrimonio que se va a terminar pronto. El CEGEPLAN está basando la economía de este país en los próximos 16 años a través de la actividad minera. Eso es absurdo, y por eso mismo nosotros denunciamos y evidenciamos de una manera clara, directa, para evitar que nos lleven hacia un tipo de destrucción ambiental, que nos lleven hacia un tipo de despojo coyuntural, un despojo que nos lo presentan como la forma de desarrollo, que nos engañen,
que nos mientan, porque muchos nos lo mienten, muchos nos lo esconden. Es a través de esas mentiras que han logrado mantener tantos años, tantos privilegios. Por cierto, los trabajadores también de lo que es Puerto Quetzal, TCQ, pues también los sindicatos han logrado una lucha y pues ya el Contralor pues envía expediente de TCQ a la Procuraduría General para analizar la lesividad, o sea, de alguna manera ya ir declarando lesivo ese contrato, pero también los trabajadores de allá de Puerto Barrios, los sindicatos, pues le piden también ya al presidente que nombren al próximo gerente, que de alguna manera hay un consenso para nombrar a una persona y pues es inminente para que pueda existir orden en la administración, en la ejecución, se maneja capital, se manejan fondos públicos y cuando no hay alguien a la cabeza o por lo menos alguien que conozca y que tenga por lo menos el aval de los trabajadores, pues eso muchas veces deja vacíos y luego tenemos las consecuencias de lo que es la corrupción y es mejor prevenir y que trabajemos todos en equipo. Así es de que ojalá nombren ya al nuevo pues, gerente de este Puerto Barrios, porque si seguimos así de alguna manera, se pone en riesgo el presupuesto y el capital, y es más fácil prevenir que luego lamentar. Al final, el pueblo de Guatemala pues tiene una gran posibilidad de salir adelante, pero es a través de la unidad. Es a través de la unidad. Yo quisiera saber cuánto tiempo llevamos para poder dejarles el mensaje de Ricardo Patiño, del canciller de Ecuador, que un gran mensaje, pues vimos una parte, pero lo vamos a dejar en el programa. 25 minutos llevo, ¿ok? Entonces vamos a dejarlos a ustedes. El desafío del pueblo, dice Frank Larrue, y la corrupción también de ideas de otro columnista de Prensa Libre. Yo quiero hacer un llamado verdaderamente al pueblo de Guatemala a que a 16 días de las elecciones no permitamos que nada detenga este proceso. Hay miles de guatemaltecos, hay más de 14,000 ciudadanos participando, se están jugando cientos de puestos públicos y por lo tanto pues que sea un momento histórico. Guatemala vive un momento histórico, una de las crisis jamás vistas generadas por un organismo internacional de una manera muy politizado, de una manera muy dirigido por grupos políticos y económicos. Me estoy refiriendo a la CICIG, una institución que precisamente tiene tiene mucha cola que se le machuque, tiene muchas lagunas, tiene muchos vicios desde su fundación, de su acción. Incluso los acuerdos interinstitucionales no tienen la validez de acuerdo gubernativo y es a través de diferentes, llamémosle chapuces, es que funciona la CICIG en Guatemala. Tiene una deuda muy grande con el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala debe saber que hay muchos delitos de lesa humanidad y hay muchos delitos que incluyen miles de millones de quetzales y que la CICIG pues ha estado ocultando al pueblo de Guatemala y se ha dedicado a montar incluso algunos, llamémosle grupos paralelos o cuerpos paralelos, ha montado algunas escenas, ha implantado pruebas y pues ahí está el fiscal del MP que ha sido también prácticamente evidenciado y denunciado porque él mismo reconoce sentirse presionado por el fiscal Iván Velázquez para que presente lo que sea, pero que es una forma de mantener a la CICIG en Guatemala para lograr objetivos políticos y no precisamente los objetivos para lo cual se nombró esta institución en la ONU. Así es de que tengan todos un feliz día. Los dejamos con el discurso de Enrique Patiño, canciller del Ecuador, para que analicemos, para que tengamos un mayor criterio sobre lo que estamos viviendo los guatemaltecos
y de los cambios que necesitamos en Guatemala. Ecuador ha logrado superar muchos de esos problemas y padecía muchas de las situaciones, padecía muchas de las deficiencias que tenemos los guatemaltecos hoy en este año precisamente electoral. Feliz día y los dejamos ahí con Ricardo Patiño. Gracias.